que le compete no solamente a los jóvenes, también le compete a nosotros los adultos. Esta mañana, por favor, voy a pedirle que saque su teléfono celular. Saque su teléfono celular, que la mayoría ahora andamos el teléfono celular, ¿verdad que sí? Es un celular muy importante. Andamos la Biblia, andamos el himnario, andamos todo ahí. El que usa el libro, sáquelo, no importa. Porque esta mañana vamos a usar la Biblia. Vamos a aprender mucho esta mañana de la palabra de Dios. Y queremos el rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, hemos venido con el único propósito de adorarte. Quita pues todo mal, todo pensamiento, y que nuestra única función sea adorarte en espíritu y en verdad. En tu nombre lo pedimos todo esta mañana. Amén. Amén. Muy bien. Esta mañana hay un tema que casi no hablamos dentro de la iglesia adventista. Hay un tema que casi, por lo general, no lo enfocamos. Y hablamos de otras cosas, pero no hablamos de este tema también. Esta mañana vamos a hablar de amargura. Esta mañana vamos a hablar de resentimiento. Esta mañana vamos a hablar de odio. Pregunto esta mañana, no me levante la mano, no me conteste. ¿Alguna vez te has sentido con resentimiento con alguien? No me levante la mano. ¿Alguna vez has sentido amargura con alguna persona? ¿Alguna vez has odiado a alguien? No me respondas. Se cuenta la historia de un famoso psicólogo en Nueva York, y dice que él, antes de iniciar el tratamiento, de escuchar a las personas, dice que él nos deja como unos 30 minutos en una pequeña sala. Y le dice, en unos 30 minutos haga lo que usted quiera hacer, diga lo que quiera decir, brinque, haga lo que quiera. 30 minutos son suyos. Y dice que la persona llega, se sienta y comienza a hablar, y comienza a maldecir, y comienza a decir una y otra cosa, y brinca, patalea, golpea. Y después de los 30 minutos viene y le dice, ¿por qué hiciste eso? Es que tenía odio en mi corazón. Ahora la pregunta es, hermanos, como cristianos, ¿podemos odiar a alguien? Muchos de los jóvenes, casi el 70% de los jóvenes que nacen en este país, dice la estadística, que odian a sus padres en el tiempo de los teenagers, ¿no? De la adolescencia. Porque los padres, ¿verdad?, trataban de poner a los hijos en el camino, pero los hijos tratan de irse por otro lado. Hablemos esta mañana de amargura, de resentimiento. ¿Dónde inició este sentimiento, hermanos? Usted lo conoce muy bien. La Biblia dice que inició ¿dónde? En el cielo. En un ángel bello, precioso, que era el ángel de luz. Pero dice la palabra de Dios que se encontró en el ¿qué? Un orgullo. Y dice que él quiso ser como Dios. Y quería que le adoraran a Dios, así como que adoraran a él, como adoraban a Dios. Así que en su corazón comenzó a sentir cierto resentimiento, cierta amargura, y la comenzó a repartir a los ángeles que estaban, ¿recuerdan? Y tanto fue el asunto que comenzó a odiar a Dios, a Jesús principalmente. Dice la Biblia que no hubo lugar en él en el cielo, y tuvo que ser echado al abismo. Esta mañana hablamos de un personaje bíblico que casi no conocemos mucho, casi no hablamos de él, pero es un hombre que aparece en la Biblia que tenía amargura y resentimiento en su corazón. Pero antes quiero pedirle a los hermanos que por favor se me pongan una foto aquí. Una fotografía, una foto. ¿Usted conoce a este personaje? Veamos si lo conocen. ¿Sí lo conocen, hermanos? ¿Quién es él? Levanta la mano y yo lo conozco. ¿Quién es? ¿Ah? El doctor Anthony Fauci. ¿Quién era él, hermanos? Para el año 2020, en el periodo del presidente Trump, ¿se lo recuerdan? Este hombre salía en la televisión más que el presidente. Él era el asesor presidencial para asuntos epidemiológicos.
Y en el 2020, Anthony Fauci tuvo que trabajar más de 24 horas al día. Anthony Fauci comenzó a asesorar al presidente Trump. Y usted recuerda en cierta ocasión que el presidente dijo, si el problema del coronavirus es que se muere con lavarnos las manos y que se pone cloro y uno, ¿te lo recuerda, verdad? Pues entonces, tomemos cloro. ¿Verdad? ¿Y lo recuerda, verdad? El doctor Alfonso se ve diciendo, creemos, ¿verdad? Un hombre muy personal, dijo, creemos que tomar cloro no es la solución, ¿verdad? Aunque algunos lo hicieron y murieron. En otra ocasión dijo el presidente, si el problema con el coronavirus es el asunto de que el cloro, pues pongámoslo todo en las manos, ¿sí? Yo recuerdo muy bien. Y otra vez el asesor presidencial salió diciendo, no, creemos, ¿verdad?, que no es la solución ponernos cloros en la mano. El trabajo de él era asesorar al presidente. Creo que cuando el presidente Biden entró todavía creo que lo mantuvo y creo que ya pasó a retiro. Pero era un hombre muy preparado. Su trabajo era asesorar, hablar con el presidente. Salía en los medios de comunicación, en YouTube, en redes sociales, en Facebook, en todos lados. Este hombre salía hablando en español, en inglés, no importa, porque su trabajo era ese, asesorar al presidente. Esta mañana veamos a un personaje bíblico, gracias hermano, veamos a un personaje bíblico que aparece en la palabra de Dios, que su trabajo era asesorar al presidente. Vamos a la palabra de Dios. ¿Saben la palabra conmigo esta mañana, hermanos? Esta mañana vamos a leer un poquito bastante, así que vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice en relación al trabajo de esta mañana. Ya cuando uno llega a cierta edad, pues tiene que depender de otros ojos. Vamos a la palabra de Dios. Abra conmigo, por favor. Y lea conmigo al libro de Segunda de Samuel, el capítulo número 15. Vamos a centrarnos esta mañana en Segunda de Samuel, el capítulo número 15. Segunda de Samuel, el capítulo número 15. Vamos a hablar esta mañana de un hombre llamado Ahitofel. ¿Usted había escuchado a este hombre? Casi no habíamos hablado mucho de él, algunos otros, ¿verdad?, que lo escuchan. Su nombre era Ahitofel. Oiga lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 Samuel, capítulo número 15, versículo número 2. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, dice, llamó a Ahitofel Gilonita. ¿Y qué dice que era? ¿Consejero de quién? Vamos a hacer una pregunta mañana. Ahitofel, hermanos, era el asesor presidencial de aquel entonces. Lo que él decía, el rey lo escuchaba clarito. Es más, oiga esto, hermano, lo que él asesoraba al rey, en este caso el rey David, el rey lo hacía. Y no solamente aconsejaba a Ahitofel al rey David en asuntos financieros, lo aconsejaba en todo. Asuntos políticos, asuntos de guerra, asuntos espirituales. Ahitofel tenía su misión de aconsejar permanentemente al rey David. Ahora le pregunto mañana, ¿ustedes creen que el consejero del rey pudiera odiar al rey? Dice la palabra de Dios que Ahitofel odiaba profundamente al rey David. Hay una razón, ya la vamos a ver en este momento. Pero usted se imagina, hermano, tener que trabajar
todos los días con una persona que a usted no le cae bien? ¿Usted se imagina tener que estar con una persona en el trabajo que usted siente odio a esa persona, que no le cae bien? Estar en la escuela, los jóvenes, con algún compañero que no lo quiere para nada. Es difícil, ¿verdad que sí? Ese era el trabajo de Aitofel. Sin embargo, Aitofel, hermanos, odiaba al rey David. ¿Cómo van a odiar al rey David? Vamos a la palabra de Dios y miremos un poquito por qué la razón de que Aitofel odiaba al rey David. Vamos a la palabra de Dios y miremos la causa principal. Vamos a la causa principal por la cual Aitofel odiaba a su jefe. ¿Están conmigo? Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Samuel, el capítulo número 23, versículo 34. Segunda de Samuel 23, 34. Oiga lo que dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Gracias por lo que están orando esta tarde por mí. Elifelet, hijo de Asabí, hijo de Maaca, Elián, hijo de Aitofel Gilonita. Hasta ahí no hay nada que hacer, ¿verdad que sí? Este versículo nos está diciendo que Aitofel tenía un hijo que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llama? Elián. Muchas gracias, hermano. Aitofel tenía un hijo que se llamaba Elián. Hasta ahí estamos bien. Ahora veamos la razón que surge más adelante. Vamos a la palabra de Dios y ahora mire conmigo. Segunda de Samuel, el capítulo número 11. Segunda de Samuel, el capítulo número 11. Versículo número 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé. ¿Hija de quién? De Elián. ¿Mujer de quién? ¿Han entendido? Sí. Betsabé era nieta de Aitofel. ¿Amén? Usted conoce la historia. Ese día el rey David tenía que estar en la guerra, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? Pero ese día el rey David no quiso ir a la guerra. Se quedó dormido ese día. Y se levantó ya como a las 10, 11 de la mañana, tal vez como a las 12 del día, y se levantó y fue a Palacio Real. Y abrió su ventana y vio a una mujer que se estaba bañando. Hay muchos niños aquí, no podemos tener muchos detalles sobre esto. ¿Cómo se baña la gente? Dice la palabra de Dios que David vio a la mujer y le dijo, tráiganme a esa mujer. David ese día pecó contra Dios y contra Betsabé, porque la palabra de Dios dice que la mandó a traer por la fuerza, no por su propia voluntad. Y David, dice ese día, estuvo con ella. ¿Ustedes creen que estuvo por su buena voluntad, por su buen deseo, Betsabé con el rey? No, estuvo con ella.
Y una vez que el rey terminó lo que tenía que hacer, agarró a Betsabé y le dijo, se va para su casa. Y no contento con eso, el rey David, tiempo después, Betsabé llega y le manda a decir, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y ahora la situación se vuelve complicada para el rey David. Estoy contando todo esto, hermanos, porque quiero que entendamos por qué el odio de Ahitofel contra el rey David. El rey pregunta, bueno, ¿quién es esta? Es Betsabé, hija de quién? Esposa de Uría de Eteo. Perfecto. Vamos a solucionar el problema. Van a traer a Urías, que está en la guerra, y tráiganlo aquí a que venga a su casa y que duerma con su mujer y que cerrado. Pero ¿qué hizo Urías? ¿Te recuerdas la historia? Dice la Biblia que Urías no fue. Bueno, fue a la casa, pero no fue a dormir con su esposa. Y cuando le dijeron al rey, Elías no durmió con su mujer. ¿Qué hacemos? Plan B. El asunto es que el hombre tiene que estar con su mujer. Plan B. ¿Cuál es? Lo emborrachamos, le damos vino y ya tomado, lo mandamos donde su mujer. ¿Y qué hizo Urías tomado? Dice la palabra de Dios que Urías no fue donde su mujer y no estuvo con su mujer. Y cuando el plan B no funcionó, ¿qué hizo? Después del B, ¿qué sigue? Vamos al plan C. Vamos a matar al esposo de Betsabé. Porque sí, todo se soluciona. Así que mandó al rey a decirle a sus siervos, miren, ponga a Urías al frente de la guerra para que muera. Y su comandante, ¿qué hizo? Obedeció. Y le llegó el mensaje al rey, Urías murió. Hermanos, toda esta situación planificada por el rey David, Ahitofel lo supo muy bien. Usted sabe la historia. Vino el rey, el profeta Natán y le dijo, porque pecaste contra Urías y contra Betsabé, tu hijo va a morir y no vas a construir el templo. ¿Por qué? Porque tu mano está llena de pecado y de sangre. Ahitofel, hermanos, sabía todo esto. Ahitofel sabía que David había violado a su nieta. Ahitofel sabía que David había matado al esposo de su nieta. Y David sabía que David era el padre de ese niño. Ahora pregunto mañana, todos los que son abuelos, yo todavía no. Todos los que son abuelos, hermanos. Aquí hay muchos abuelos. Alguien me dijo cierta vez, se quiere más a un nieto que a un hijo. ¿Por qué? Le dije, yo le pregunté, ¿por qué se quiere más a un nieto que a un hijo? Porque mi nieto, yo lo agarro, lo pongo lo que quiera, yo no tengo responsabilidad sobre él, yo simplemente tengo que malcriarlo porque esa es mi función y a darle lo que quiera, y cuando el niño ya no lo soporto, ya la vista, lo mando con su mamá y su papá. Se quiere más a un nieto que a un hijo. Gracias, hermano y hermana, muchas gracias. ¿Se quiere más a un nieto que a un hijo? Bueno, no sé si es cierto, pero los que son abuelos lo podrán decir. Hay muchos padres, ¿verdad? Muchos abuelos que han dejado la responsabilidad de los padres, han dejado la responsabilidad de los abuelos. Las abuelas crían a los hijos, a los nietos como sus propios hijos, ¿verdad? Hermanos, todo esto lo sabía Ahitofel perfectamente. Todo esto lo tenía en la mente y en el corazón de Ahitofel. Y ustedes imagínense ahora, hermanos, Ahitofel decide matar al rey David. Consecuencias del odio, hermanos. Consecuencias de la amargura. Consecuencias de tener resentimiento contra alguien y no poder controlarlo. Simple y
sencillamente es la muerte. Vamos a la palabra de Dios una vez más. Segunda de Samuel, el capítulo número 16. Usted conoce la historia. Absalón se levantó contra su padre. ¿Recuerdan la historia? Absalón comenzó a hacer campaña política contra su padre, y recuerdan la historia que dice que se sentaba en la entrada y decía: si alguien me pusiera aquí de rey, yo le daría justicia. Mi papá no cumple sus promesas. Y quién sabe cuántas cosas más decía Absalón. Así que hubo la revolución. Nuestros países centroamericanos saben mucho de esto, el asunto de la revolución. Sucedió la revolución y Absalón se levantó contra su padre. Y lo más lógico era que los consejeros del rey, los asesores del rey, se fueran con el rey. Porque Absalón sacó literalmente a su papá del rey. Y David, dice la palabra de Dios, que huyó. Y entra en escena Ahitofel. Aprovechó las circunstancias. Aprovechó la revolución de Absalón. Y comenzó a planear matar al rey. Segundo Samuel, capítulo número 16, cuenta la historia de cómo el rey salió. Pero vamos específicamente al versículo del 18 en adelante. Había otro asesor del rey que se llamaba Usaí. Vamos a hablar de él después. Sin embargo, quiero que por favor entiendan que ya estaba la revolución. Y vino Absalón donde Ahitofel a pedirle un consejo. ¿Qué hago? Versículo número 20. Estoy en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Habla Absalón: ¿y a quién había yo de servir? A su hijo, respondiendo a Ahitofel: como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Ahitofel hablando y diciendo a Absalón: ¿sabes qué? Me voy a quedar contigo. Ahitofel comienza a ser el traidor. Versículo número 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y mira el consejo que le da Ahitofel al rey, al que se había sublevado contra el rey. Versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Pausa. ¿Qué consejo es este, hermano? ¿Qué consejo es este? Es un consejo de índole sexual. Y le está diciendo a Absalón, a Ahitofel a Absalón, para que todo el mundo mire que vos sos el que manda ahora. Para que todo el mundo mire que vos sos el jefe y que vos tienes que querer a tu papá. Agarre a todas las mujeres que el rey tenía, las concubinas, y viole a cada una de las concubinas de tu padre. Versículo 22. Entonces, dice la palabra de Dios, pusieron para Absalón una ¿qué? Una carpa sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante todos los ojos de Israel. Todo el mundo podía observar que Absalón estaba literalmente violando a la mujer de su padre. Le pusieron una carpa, una tenda, lo que no tiene.
Y Absalón comenzó a estar con cada una de las mujeres de su padre. Versículo número 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase, la palabra de Dios. Así era todo consejo que Aitofel, tanto con David como con Absalón. Hermanos, consejo de índole sexual. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Aitofel le dio ese mensaje a Absalón? Ese consejo. ¿Por qué creen ustedes? Porque Aitofel le estaba diciendo a David: así como violaste a mi hija, a mi nieta, va a pagar por lo que hiciste. Y para que te duela, tu propio hijo va a estar con tus mujeres. Primer error. ¿Por qué? Porque David era puesto por Dios. A David no lo puso el ser humano. A David lo puso Dios, hermanos. Y tenemos que entender esta mañana que cuando Dios pone algo, no soy yo quien para quitarlo. Él cometió un error, David cometió un error, un pecado letal. Y ustedes recuerdan en el Salmo 51, David se arrepiente y dice: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Por favor, perdóname y límpiame. Y Dios perdona a David. Pero eso es un asunto entre Dios y David. Mi responsabilidad no es meterme en ese rollo. Yo no soy quien para quitar lo que Dios puso. Amén. Segunda de Samuel, capítulo número 17. Y con esto terminamos esta mañana, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Entonces Aitofel vuelve a dar otro consejo a Absalón y le dice: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él lo oirá. ¿Y mataré a quién? A todo el mundo. ¿A quién digo? Al rey. Yo solo quiero matar al rey. A mí no me importa el resto de la gente, no me importa con quién ande, no me importa nada. Yo solo quiero matar al rey. Versículo 3. Así haré volver a ti todo el pueblo. Pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan muerto, todo el pueblo estará en paz. Versículo número 4. Y en 7 segundos, Samuel 17:4 dice: este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón hizo algo esa mañana que no fue del agrado de Aitofel. Yo no dije que había otro consejero. Su nombre era Usaí. Y Aitofel y Usaí tenían el mismo nivel. Ni uno ni otro era más alto. Versículo número 5. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usaí arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Versículo 6. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? ¿Y tú? En otras palabras le está diciendo Absalón a Usaí: ¿sabes qué? Ya habló Aitofel y su consejo es de que él va a ir, se va a enfrentar contra toda la gente y va a matar al rey. ¿Qué crees tú que debemos hacer, Usaí? ¿Debemos seguir el consejo de Aitofel? Versículo 7. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez a Aitofel, no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no la pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayera en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá:
el pueblo que sigue Absalón ha sido derrotado. Versículo 10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues, habláis Usaí, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos con él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y le arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Versículo número 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí es mejor que el consejo de Aitofel. Ay, hermanos, qué situación más difícil, porque el hombre que estaba acostumbrado a que hicieran lo que él quería esta mañana, no lo estaban haciendo. Habían escuchado al consejo de otros consejeros, y dice la palabra de Dios en el versículo 7-14. Entonces Absalón y todos Israel dijeron: el consejo de Señor es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Versículo 15. Dijo luego Usaí a los sacerdotes Zadok y Abiatar, así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por lo tanto, inmediatamente ya David hizo David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pasa al lugar del Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que está con él. ¿Por qué? Porque Usaí era amigo del rey David, y aunque se había quedado con Absalón, seguía siendo su amigo, y le estaba diciendo: ¿sabes qué? El consejo que te estoy dando es para ayudarte. Versículo número 18. Fueron pues vistos por un joven el cual oyó saber a Absalón. Sin embargo, los dos siguieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baruín, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió, dice la palabra de Dios, sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Versículo 20. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimaaz y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos lo buscaron, no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos, daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Versículo 22 dice: entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Y termino esta mañana con el versículo 23, hermanos. Recordemos lo que dijimos: cuando hay una amargura en el corazón, se vuelve un resentimiento. El resentimiento se vuelve odio, hermanos. Y el odio termina en muerte. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, dice, enarboló su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Hermanos, tenga cuidado cuando en un momento de tu vida comienza a surgir dentro de tu corazón algún pequeño resentimiento o algún pequeño odio contra alguna persona. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tus hijos, tu misma esposa. No permita que eso pase. Esta mañana recuerdo la historia de un hombre
Dos hombres, por respeto no vamos a decir sus nombres, el hombre X y el hombre Y. Adventidos del séptimo día, hermanos. Hombres grandes dentro de la iglesia, ancianos, con grandes cargos, líderes. Pero uno se sentaba aquí y el otro se sentaba allá. Y el hombre X y el hombre Y, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, no se hablaban. El uno era anciano y el otro era de diáconos, y no se hablaban. Y cuando había esta cena, el uno salía por aquí y el otro salía por allá para no ocuparse. Y cuando tenía que darse la mano, uno pasaba enfrente del otro, pero el otro ni siquiera volvía a ver. Estoy hablando de algo que pasó allá, no aquí. Así que un día fuimos. Y le preguntamos al hermano X, fuimos con el pastor de la iglesia, fuimos los ancianos de la iglesia y le dijimos: hermano, nos hemos dado cuenta que tienes 20 años que no te hablas con el hermano Y. 20 años que has sido líder de la iglesia, pero no puedes seguir siendo líder de tu iglesia si no puedes ni siquiera hablar con el hermano, porque si lo miras sale corriendo. Y viceversa, no se quieren. Así que viene el hermano y le dijo, el pastor le dijo: ¿qué podemos hacer para que puedas cambiar tu actitud y que puedas querer al hermano X? Pero antes que cambiemos esa actitud, mi pregunta le dijo al pastor: ¿por qué odias al hermano Y? Y la respuesta fue una respuesta que después de 20 años dijo el hermano: ya no sé por qué odio al hermano. Esta mañana, hermanos, por favor, no permitamos que Satanás entre en nuestro corazón. Por favor, hermanos, no permitamos que la amargura, el resentimiento y el odio entre en nuestro corazón. Que la iglesia adventista aquí en este lugar, aquí en Buena Tierra, sea una iglesia reconocida, porque todos somos hermanos. Somos de diferentes países, comemos diferentes cosas. A uno le gustan las pupusas, otros comen gallopito, otros comen tacos, lo que sea. Pero todos somos hijos de Dios esta mañana. Si hay el sentimiento, corazón, por favor, hermano, quítalo esta mañana. Y que la paz de Jesús pueda morar en tu corazón. Voy a pedirles, por favor, vamos a ponernos de pie esta mañana. Vamos a cantar el himno Tengo Paz. Y que por favor este canto sea una oración a Dios. Tengo paz. Vamos a cantarlo. Todo el hermano. ¿Sí lo saben? Cántalo conmigo esta mañana. Inunda mi
hemos venido para decirte, queremos estar en paz. Si hay resentimiento, si hay amargura, si hay odio en nuestro corazón, quita todo mal de nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y que podamos estar unidos como hermanos, que podamos estar fieles como hermanos, queriéndonos, amándonos, esperando pronto el regreso de Jesús a esta tierra. Mientras ese momento llega, permite que en esta iglesia bendita de Buena Tierra aquí en Oakland haya paz por sobre todas las cosas. Quédate con nosotros hoy y siempre. Lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado para cada uno.